Hola a todos, ¿cómo están? Comenzamos con el desarrollo de la cartilla número 2 y en esta cartilla vamos a reconocer las diferencias entre la medicina ortodoxa, la medicina tradicional y alternativa. Para dar comienzo a la cartilla vamos a introducir en una breve descripción de un capítulo de Doctor House. La mayoría debe conocer la serie, en la cual este doctor hace mucho hincapié entre la medicina ortodoxa y la medicina tradicional. Les recomiendo leer el inicio de la cartilla. Luego nos introducimos un poquito en la historia de la medicina, haciendo referencia a la medicina primitiva. ¿Qué sucedía en los tiempos primitivos con la medicina, la cual no era científica? ¿Qué se usaba para diagnosticar a través de los signos y los síntomas que expresaban los pacientes, poder diagnosticar las enfermedades que se utilizaba, por ejemplo? Nos encontramos también con las prácticas de la medicina antigua, en donde se basaba básicamente en la magia, en los remedios populares, y habían cirugías muy elementales. En la medicina en la Edad Media esto cambia, pero cambió muy poco. Por ejemplo, aparecen epidemias, ¿sí? Como la peste bubónica, por ejemplo. Luego nos encontramos con la medicina del Renacimiento, donde vamos a ver qué sucedió con Galeno, con Hipócrates, ¿sí? Luego tenemos un poquito de historia de la medicina en la América Española, un resurgir de la medicina moderna, y luego qué sucede con la medicina en el siglo XIX, y ya empiezan a aparecer inventos como el estetoscopio, por ejemplo, que es un instrumento hoy en día recontra reusado por los médicos, ¿sí? Y nos acercamos a la medicina del siglo XX, en donde, bueno, ya en el siglo XX se empiezan a tratar las enfermedades infecciosas a través de vacunas, antibióticos. Aparecen enfermedades más nuevas, como es el cáncer, por ejemplo, y se van descubriendo métodos nuevos para combatir enfermedades a través de lo que es el desarrollo de la ciencia, ¿no? Ustedes en la actividad número 1 van a tener que nombrar las medicinas que tuvieron como principal tratamiento las ideas o ideas mágico-religiosas. O sea, quiere decir esto que vamos a nombrar las medicinas que tuvieron como base la magia, o el fundamento de la magia. Van a realizar una línea del tiempo indicando los aportes a la medicina que más se destacan en cada época. Es decir, hacer una línea del tiempo con las medicinas y los aportes a la salud que hizo o que se hicieron en cada época. Van a buscar en diferentes fuentes de información acerca de la vida y los descubrimientos que realizaron Hipócrates y Galeno, y van a hacer una pequeña reseña bibliográfica de cada uno de ellos. Luego van a realizar una investigación acerca de la ciudad de Constantinopla y qué sucedió en esa ciudad relacionado con la salud. Seguimos avanzando y nos encontramos con la actividad número 2, en donde ustedes tienen que definir qué es para ustedes la medicina y en qué situaciones ustedes van al médico. Ya adentrándonos en el núcleo de la cartilla, definimos lo que es para la ciencia, lo que es medicina. Y empezamos a describir la primera medicina, que es la medicina ortodoxa, también llamada medicina alopática. También se puede llamar medicina convencional, medicina corriente o medicina occidental. Esos son sinónimos de la palabra medicina ortodoxa. Ahora, muy bien, la medicina ortodoxa, siempre les digo que ¿dónde la encontramos? Cuando vamos a un hospital público, por ejemplo. La medicina ortodoxa se divide en especialidades y tenemos distintas especialidades
dentro de la medicina ortodoxa. Por ejemplo, la neumonología, la neurología, son todas especialidades que hacen a esta medicina, especialidades clínicas. Después tenemos especialidades quirúrgicas que tienen que ver con, bueno, como la palabra lo dice, con las cirugías o intervenciones. Y ya nos encontramos con, por ejemplo, intervenciones cardiovasculares, maxilofaciales, que tiene que ver con todo lo que tiene que ver la cara, ortopédicas, pediátricas, distintas especialidades quirúrgicas. Otra especialidad son las clínicos quirúrgicas, en las cuales utilizan técnicas invasivas y no invasivas. Este tema lo vemos en relación a las técnicas invasivas y no invasivas, lo vemos desarrollado en la cartilla número 3. Y por último trabajamos la medicina ortodoxa. Dentro de esta medicina encontramos especialidades de laboratorio, donde se analizan las muestras, etc. Ustedes en la actividad número 3 tienen que explicar por qué no es lo mismo, o si es lo mismo, o si son sinónimos o son antónimos, medicina ortodoxa, occidental o corriente, si es lo mismo o no. Y tienen que investigar cuál es el campo de acción de la inmunología y explicarlo, cuál es el campo de acción de la infectología y explicarlo también, y el de la neumonología. Yo le estoy dando 3 especialidades de la medicina ortodoxa y ustedes las tienen que explicar. La medicina ortodoxa, también conocida como alopatía, se basa en la ley de los contrarios, enunciada por Hipócrates. Ustedes van a investigar y explicar en qué consiste la ley de los contrarios, que formuló Hipócrates. Van a investigar también y completar el siguiente cuadro en la carpeta de ustedes en relación a las diferencias que existen entre la alopatía y la homeopatía. Son dos cosas distintas. Continuamos con otro tipo de medicina, y es la medicina tradicional, que comprende, los conocimientos y prácticas que se basan en creencias y experiencias indígenas de diferentes culturas, ¿sí? Esas experiencias, esas prácticas intentan mantener la salud, ¿sí? A través de la prevención, el diagnóstico, la mejora, el tratamiento de enfermedades físicas o mentales, ¿sí? Y bueno, se utilizan medicamentos herbarios, por ejemplo, o bueno, combinaciones de esas hierbas. Encontramos las bases de esta medicina, que son las hierbas, los materiales herbarios, las preparaciones herbarias, los productos herbarios acabados, que no es lo mismo, sino que esa es una clasificación. Y bueno, nos dedicamos un poquito al uso tradicional de los medicamentos herbarios. Y los medicamentos herbarios, estos medicamentos tienen un principio activo. Básicamente el principio activo es cómo está compuesto ese medicamento herbario, que tiene una actividad terapéutica específica, ¿sí? Si yo quiero saber el principio activo de la vallaspirina, bueno, tengo que ver cómo está compuesto ese medicamento para saber el principio activo. Luego, en la actividad número 4, ustedes tienen que responder a la pregunta si es lo mismo hablar de medicina tradicional que medicina ortodoxa y explicar por qué. Obviamente no son lo mismo. Tienen que realizar un esquema conceptual con los diferentes tipos de medicamentos herbarios, o sea, la clasificación que yo les di más arriba de los medicamentos herbarios, como pueden ser hierbas, materiales herbarios, preparaciones herbarias, productos herbarios acabados. Ustedes tienen que hacer un esquema conceptual. Recuerden que los esquemas conceptuales incorporan solamente conceptos unidos, cada concepto con palabras enlace que se colocan sobre las flechas. ¿Qué medicamentos herbarios conoces? Por ejemplo, un medicamento herbario puede ser un medicamento que se derive de hierbas, ¿sí? Como por ejemplo los conocidos y famosos té, el té de cedrón, el té de burro, etc. Si no conocen ninguno, investiga al menos 4 medicamentos herbarios. Los pueden buscar en internet. Luego van a leer el siguiente caso, que está en la hoja número 5, es la historia de la aspirina, que se encuentra acá. Y dice qué parte del texto se puede considerar un ejemplo de la medicina ortodoxa y cuál se puede considerar como un ejemplo de la medicina tradicional. Ustedes lo que tendrían que hacer es pasar la parte del texto que se considera un ejemplo de la medicina ortodoxa y pasar
el ejemplo o la parte del texto que se puede considerar como ejemplo en la medicina tradicional. Van a enumerar y transcribir los medicamentos herbarios que aparecen en el texto, la historia de la aspirina, y van a ver y van a responder a la pregunta de cuál es el principio activo de la aspirina, o sea, cuáles son los ingredientes de la aspirina. Y luego nos pregunta la cartilla, ¿podemos considerar la aspirina como un medicamento herbario? Y ustedes tienen que explicar por qué sí o por qué no, fundamentar.